Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Mariano López. Él está trabajando desde la aduana del aeropuerto porque se realiza la recepción de insumos vía OPS. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Pero señalaba yo también que... ¿Qué tal? Está hablando el ministro Julio Mazzoleni en el marco de esta recepción y está respondiendo los cuestionamientos a la gestión que está teniendo él al frente de la cartera sanitaria. Un equipo administrativo en medio de una crisis realmente genera muchas complejidades. La instalación de organismos contralores, comisiones, demás que a pesar de su excelente predisposición, y de hecho estamos trabajando de manera excelente con ellos, genera también un trámite burocrático mayor. Hay muchas dificultades. Por eso hoy yo les señalaba que así como también hay errores que admitir, esta misma administración es la que generó la primera cesión de deuda en el ámbito de organismos del Estado público, ¿verdad? Por otro lado, es la misma administración que logró reducir a la mitad la deuda que teníamos en términos de medicamentos. Así que, y también hoy les mostraba un tablero, entre paréntesis, esto lo pueden ver en el tablero COVID, y también pueden ver todos los medicamentos e insumos que compra el ministerio. Pueden apreciar ahí que en nuestra administración hay un ahorro de entre el 30 y 50% en los productos de mayor inversión en salud. O sea, los 100 productos en los que más se gastan el Ministerio de Salud para comprar tienen en su inmensa mayoría un ahorro entre el 30 y el 50% si ustedes comparan con el precio histórico máximo o con el promedio del 2016-2018. Entonces, como toda administración, siempre hay cuestiones positivas y hay cuestiones por mejorar, y bueno, haremos los cambios que sean necesarios. No, como he expresado en varias ocasiones, para mí renunciar sería un acto de cobardía, y en este momento hacerlo de ninguna manera, ¿verdad? Todo mi esfuerzo está comprometido en esto. Yo creo que hemos tenido muchos aciertos. La actuación de Paraguay es elogiada fuera del país. Cuando ustedes miran los números, no lo digo en tono triunfalista, sino muy humilde, porque sabemos que esto es un equilibrio muy delicado y que puede cambiar el escenario en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Pero realmente la situación que el Paraguay tiene en este momento es envidiable, ¿verdad? Evidentemente hay cosas positivas que se han hecho también. Muchas gracias a todos. Julio Mazzoleni. Vamos a ver también si podemos hablar con el señor Escoto, Roberto Escoto, que es justamente el representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. En el marco de esta recepción, compañeros, que está haciendo el Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con protectores faciales, tapabocas también y otros insumos. Sí, bueno, hoy se está haciendo la entrega ya oficial de los insumos que el Ministerio de Salud Pública compró a través de la plataforma global que hay para insumos, que ha sido establecida por la Organización Mundial de la Salud y otros socios. Aquí nosotros como OPS hemos facilitado un poco desde nuestra cooperación para que esta adquisición se haga de la manera más rápida y garantizándole al país la adquisición de insumos que son certificados y además a muy buenos precios. Paraguay es el segundo país de América Latina en haber recibido ya sus compras a través de este mecanismo. Ha sido priorizada por nuestra organización, por nuestra directora, por nuestro director general también, por lo que ya señalaba el ministro, considerando los buenos resultados que tiene el país y por lo tanto la necesidad urgente de seguir protegiendo esos resultados. Cuando vemos las cifras en otros países de la cantidad de personal de blanco que está enfermo, la cantidad de médicos, enfermeras que han muerto en algunos países de nuestra región, la verdad que nos duele muchísimo, y en algunos casos ha sido por no disponer de este equipo de protección personal o porque también se relajan nuestros colegas y a veces no aplican estos equipos que desde el principio el Ministerio, me recuerdo, a mediados de enero, la OPS hizo la primera entrega, pero no nos imaginábamos que esto iba a tener esta dimensión tan grande, y ahí empezó a capacitarse el personal de blanco en la utilización de estos equipos, y por eso podemos decir que hoy es mínimo el personal de blanco que se ha infectado y se ha infectado lamentablemente en ambientes sociales, no atendiendo pacientes. El INERAN es un gran ejemplo en ese sentido, como también el Hospital Nacional de Itagua.
Muchas gracias. Señor Roberto Escoto, él es el representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Compañeros, el ministro de Salud en estos momentos ingresa ya hacia el otro de los galpones, atendiendo a que 2 depósitos aquí de la aduana de DINAC se encuentran justamente con estos insumos, y ahora se realiza la entrega oficial a la cartera sanitaria, compañeros. Bueno, queríamos charlar también con el ministro Mazzoleni, porque con todo esto que se presenta pareciera ser que hay suficiente stock. Sin embargo, los cuestionamientos dados a nivel sindical, los médicos dicen que están trabajando prácticamente contra reloj y que no tienen los suficientes equipos, y justamente ahora que va trepando aquella estadística muy preocupante, la meseta. Siempre señalaban entre los meses de julio y agosto sería justamente de los niveles que hoy por hoy finalmente se están sustanciando, ¿no? Y es preocupante, Roberto, porque es lo que venimos hablando. Hay un faltante, evidentemente, porque los médicos no van a salir a hablar de la manera en la cual lo están haciendo, si no es así, ¿verdad? Hay que ver hasta cuándo aguanta esto que se trajo ahora. De hecho, que nos había dicho ya el representante en una entrevista que hay una segunda compra en proyecto recién, ¿verdad? Y lo que siempre también comentamos con Rolando y con Juan, que van analizando estos temas, que los llamados a licitación no se estaban haciendo, ¿verdad? De hecho, si no fuese por la OPS, pareciera ser que eso no iba a darse tal y como ahora. Insisto, contrarreloj, los días que pasan. Hay departamentos como Alto Paraná que preocupan Ministro, y mucho, y también la caridad taiwanesa, Ministro, hay que agregar, ¿no? Ministro, ¿cómo está un ratito, ministro? Roberto Pérez y Amalia Castillo quieren conversar con usted y les escucha, compañeros. Ministro, ¿cómo le va? Un gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Creo que está Amalia contigo, entendí bien, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Doctor, sin duda, hoy escuchamos voces especialmente sindicales del sindicato de médicos, gremios, en fin, trabajadores de blanco. Por un lado, el doctor Portillo dice que hay suficientes insumos, y por el otro que no, que vienen trabajando prácticamente sin todo lo requerido como medidas básicas de bioseguridad. ¿Cuál es la verdad real, doctor Mazzoleni? Sí, como mencionaba yo hoy en mi reporte semanal, nosotros tenemos equipos de protección individual y nos los tenemos desde hoy, ¿verdad? Incluso esta carga, que es muy importante, se da y va a ser parte del stock, pero en algunos de los insumos tenemos hasta 3 meses más o menos de stock y esperando la compra. Lo que yo señalaba es que necesitamos esas denuncias específicas, porque para poder subsanar muchas veces podría tratarse de un problema de distribución, puede ser un problema de sistema de un protocolo de racionalidad que otorga los equipos diariamente al personal de guardia conforme van entrando. Puede haber algún tipo de error, puede también tratarse de que cierto personal de blanco que no está en un nivel de exposición alto tenga una duda acerca del tipo de equipo de protección individual que requiere, ¿verdad? También puede darse que sea alguna institución, por ejemplo, ligada al Instituto de Previsión Social o a clínicas con quienes tenemos un convenio, pero que tienen sus propios sistemas de compra, ¿verdad? Y que normalmente tenemos una ayuda entre las instituciones intercambiando insumos o fármacos cuando es necesario. Entonces, ministro, ¿cuáles son los insumos que eventualmente podrían faltarnos? Bueno, por el momento por lo menos no tenemos nada en particular, porque hay la mayoría de los insumos, como te decía, tenemos 3 meses como mínimo de oferta. Varios de los insumos ya se fabrican afortunadamente en Paraguay, entonces incluso en este momento, no ahora mismo, sino ya desde hace varias semanas, el Ministerio de Salud Pública está comprando de manera gradual y de la manera más conveniente, puesto que los precios también están mejorando y queremos que haya más competencia, de modo a que esos precios vayan bajando aún más. Y nosotros vamos comprando, tratando de mantener un stock permanente de al menos 3 meses, ¿verdad? Así que lo que hace a guantes, protectores faciales, protectores oculares, las mascarillas de todo tipo, realmente estamos bastante bien. Los trajes de protección también están llegando. Hay otras compras que se están viniendo en las próximas semanas.
Así que yo creo que vamos a estar bastante bien estoqueados para poder afrontar la pandemia en los próximos meses. Por último, ministro, señalaba, es probable que se den problemas en la distribución, la racionalidad o probablemente ciertos errores. Lo concreto es que a su criterio tienen suficiente stock y exige mayor precisión a aquellos médicos que reclaman que así no lo es. Así es, y lo hago con mucho respeto y mucha humildad precisamente porque queremos solucionar los problemas, Roberto. Para darte una idea, hoy tomé conocimiento de supuestamente un problema en Santa Rita. Ya nuestro personal está poniéndose en contacto con la 10ª región sanitaria a los efectos de ver cuál puede ser la dificultad. También nosotros estamos colaborando con el Instituto de Previsión Social, con el Hospital de Clínicas, en lo que hace a insumos. A veces también puede darse en sentido inverso, ¿verdad? Frecuentemente, como te explicaba antes, lo que tiene que ver con medicamentos o insumos para enfrentar esto. La idea es que las fuerzas de la salud pública en general, de todas las instituciones, estén trabajando de manera armoniosa y coordinada. Ministro, con relación a estos cuestionamientos que surgen de la Cámara de Senadores ayer durante la sesión, no solamente de la Cámara de Senadores, sino que también Juan Ernesto Villamayor hablaba de que usted era un buen médico, pero como administrador no tanto. ¿Qué dice a todas estas críticas que se dan en torno a su gestión al frente del Ministerio de Salud? Sí, bueno, cuando uno hace un análisis superficial exclusivamente restringido a la ejecución de los recursos por la ley de emergencia, naturalmente puede sacar esas conclusiones, sobre todo si no analiza los factores externos y los factores internos que se han dado en los recientes tiempos. La recomposición de un equipo administrativo en medio de una crisis, una situación dificultosa, todo eso conspira, pero le decía yo aquí a los compañeros de la prensa también, esta misma administración es la que hizo la primera sesión de deuda, que ha reducido a la mitad la deuda que teníamos en términos de fármacos, y hoy les presenté, y de hecho somos la unidad, el organismo del Estado más transparente según la Secretaría Nacional Anticorrupción, hoy les presenté también una nueva herramienta donde pueden verificar que en los 100 productos farmacéuticos en los que más invierte el Ministerio de Salud, en los que más gasta, por decirlo entre comillas, ha habido entre un 20 y un 50% de ahorro en general en comparación con promedios históricos. Así que evidentemente, como toda administración, tiene aciertos y errores, tiene algunas luces y sombras, y vamos a ir corrigiendo todo lo que haya que corregir para que realmente la población esté tranquila y para poder enfrentar esto de la mejor manera posible. Más temprano usted decía que no está satisfecho con la ejecución de los fondos destinados para salud. ¿Es solamente la dificultad que se tiene a nivel internacional para la adquisición de insumos? ¿O a esto se suma evidentemente también estas irregularidades o presuntas irregularidades que fueron detectadas en procesos de adquisición meses atrás allí en el Ministerio de Salud, ministro? Bueno, han habido en la primera etapa, sin duda, el problema fundamental fue un mercado distorsionado y la dificultad justamente de acceso a estas ofertas. Incluso tuvimos épocas en que había requisas en las escalas intermedias, ¿verdad? Una serie de dificultades que fueron muy importantes. En este momento realmente esa recomposición y ese proceso burocrático que hay que seguir y el hecho también que la gente debe saber, en primer lugar, que en los montos asignados de los 514 millones que están destinados a salud ha recibido hasta ahora 96 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, y esos fondos están circunscritos solamente al tema COVID, no se pueden gastar en otras cosas. Hemos hecho un pedido de aclaratoria pertinente al Ministerio de Hacienda y también hemos enviado una nota al presidente del Congreso a los efectos de poder ampliar eso a un fortalecimiento del sistema de salud, poder usar eso en medicamentos oncológicos, en reparación de hospitales de segundo y tercer nivel, una serie de elementos, compras de equipos biomédicos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con indirectamente, digamos, con toda la preparación del sistema de salud, pero que no es a lo mejor tan específica del COVID. Entendemos que es una oportunidad también para poder cerrar la brecha histórica que hay en tantas necesidades en salud.
Ministro, una pregunta también que guarda relación. Siempre están informando a través de sus páginas los números diarios, muchas informaciones que están dando a conocer. Quería hacerle una consulta con relación al tema de la ocupación de camas, ya que he visto que la última actualización fue allá por el 15 de junio, más o menos, cuando estábamos en situación de alerta. Y en los últimos meses se dieron aumento de casos, no solamente de COVID, sino que también relacionados a pacientes polivalentes. Hoy la ocupación de camas, ¿en qué porcentaje están ocupados a nivel país entre polivalentes y COVID? Sí, mira, tengo que hacerte una precisión de esos números porque no los tengo ahora en mente y además son muy dinámicos y van cambiando. Pero sí, lo que sí te puedo adelantar es que nosotros vamos a hacer probablemente un cambio en el sentido de plantear ya como un todo, ¿verdad? No esa diferenciación respiratoria y polivalente, precisamente por lo que señalás, el hecho de que está habiendo un aumento de las internaciones, que por otra parte es normal, o sea, es histórico. Y en el ámbito de las enfermedades respiratorias en particular, estamos, comparado con el año pasado y el histórico, estamos muy por debajo de las internaciones respiratorias habituales, sobre todo en niños. Pero vamos a presentarle a la población seguramente un cambio con todas las camas de terapia, como un todo y su porcentaje de ocupación y lo que hace a las camas de internación convencionales es así, muy probablemente vamos a mantener como respiratoria. En principio, más o menos las camas de terapia nosotros entendemos que estarían por más o menos alrededor del 60% de ocupación y en el caso de las camas asignadas a respiratorias estamos más o menos un poquito por arriba del 30%. O sea que, ministro, si uno mira el calendario, y siempre lo dijeron, los meses más dificultosos probablemente iban a ser nomás luego julio y agosto. Y si uno mira, pareciera ser que los números se van complicando, pero ¿creen ustedes que dentro de los parámetros de normalidad y con luces, con sombras, quiera o no, usted el rostro de esta lucha contra el COVID? ¿Qué dice a esa ciudadanía responsable, por sobre todo, que está atenta, pero por sobre todo muy preocupada por su núcleo familiar, especialmente hablando de adultos mayores y los chiquitos de la casa? Sí, digo que tenemos que aferrarnos a lo que nos ha dado éxito, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros sigamos usando las mascarillas, que mantengamos la distancia física, que sigamos lavándonos las manos, entonces vamos a limitar ese contagio y vamos a seguir manteniendo números auspiciosos y podemos avanzar en la cuarentena inteligente. Este virus no respeta condición económica, no respeta creencias ni opiniones. Al final del día, lo que determina cómo nos va a ir es que sigamos haciendo las cosas que son correctas y que nos han dado éxito. Entonces, la mejor forma de cuidar entonces es manteniendo estas medidas y cuando tenemos alguna duda respecto a la posibilidad de una exposición, lo mejor que podemos hacer es realmente someternos a la prueba para poder seguir precautelando sobre todo a la gente a nuestro alrededor. Si es una persona joven, puede tener una versión con síntomas muy leves o incluso asintomática, pero puede exponer a mucha gente. Hemos tenido recientemente un brote con unos jóvenes que seguramente la mayoría ni siquiera tiene síntomas, pero hay padres de por medio, pueden haber abuelos de por medio, pueden haber enfermos de por medio, cuya salud se exponga seriamente e incluso su vida. Doctor, hay mucha ansiedad con respecto a lo que tiene que ver con el avance de las fases. Si bien ya son pocos los que tienen que llegar a la fase 4, igualmente existe esa ansiedad. Si usted hoy mira el mapa de Paraguay en cuanto a los casos, ¿qué podemos decir de los departamentos? Porque decía usted que se va a dar el avance gradual con respecto a los departamentos. ¿Cuál es el que está más complicado de alguna u otra manera? Bueno, Alto Paraná sin duda es uno de los más complicados. No perdemos de vista tampoco Central. Recordemos siempre que aquellas áreas más densamente pobladas son las de mayor riesgo en el ámbito de propagación del virus, ¿verdad? Y también quiero aprovechar para recordarles que gran parte de estos brotes se están dando en el ámbito social, no laboral. Entonces, tenemos que cuidar las fases de nuestra cuarentena inteligente y sobre todo en ese ámbito social donde incluso, además de que se dan actividades que no deberían hacerse, también
tenemos lamentablemente el reporte y la admisión de que muchas de estas se dan con personas que no se están protegiendo, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacerlo de manera reiterada. Todos como ciudadanía tenemos una dosis de responsabilidad, pero sobre todo todos queremos que nuestros familiares estén bien, queremos que nuestro país pueda retornar a la normalidad y eso exige mantener las mismas medidas y una nueva forma de vivir. Ministro Mazzoleni, agradecemos su tiempo para con los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto, a tus compañeros y a la audiencia. Bueno, Rolando, ¿cuál es el análisis que sobreviene a partir de esta entrevista? Vuelve a hablar Mazzoleni, pero más a profundidad con relación a lo que había mencionado en el transcurso de esta mañana, los cuestionamientos cada vez más duros hacia su gestión, no como médico, no la parte operativa, sino que la parte administrativa que de alguna manera terminó empañando todo el buen trabajo que venían realizando. Y por otra parte también este dato nuevo que tira, estamos hablando de cerca del 60% de ocupación de camas, evidentemente ya pasó el sistema de alerta que se tenía en un primer momento y esperemos que esto se pueda actualizar. Y otro punto importante también, que simplemente para redondear esto, era porque volví a repetir casi todo lo que dijo en la conferencia de prensa, las muestras de hoy quizás sean las más altas. Estamos hablando de 2.212, todavía no se tienen números, pero este es el promedio. Y por otra parte, con relación a lo que tanto se habla de los insumos, si tenemos el kit para poder realizar los test, dice que sí todavía tenemos unos 25.000 aproximadamente. Esto nos va a durar unos 20 días hasta que vaya marchando ese proceso de licitación para hacer una compra más grande, para evitar justamente esto que se está dando constantemente, que se habla que tenemos para 15, para 20 y así vamos sucesivamente. Y también exige a los médicos mayor precisión, porque él dice, es probable que más allá que tengamos suficiente stock como para 2 meses, que sean por sobre todo puntillosos a la hora de señalar, o si no queda como una denuncia muy genérica. Claro, y muchas veces también los médicos, y eso lo sabemos por casos anteriores, nadie quiere salir tampoco a denunciar porque sabe las consecuencias que vienen, y todo sabe cómo se maneja de forma interna, entonces muchas veces esa denuncia llega de otra forma, claro, entonces esa es la situación, aguardando los números y vemos que arrojan estas más de 2.000 muestras que se hizo el día de la con fecha. respecto a los porcentajes, nomás, Rodi, de los que hablabas también de la cantidad de camas ocupadas ya, también el sin nexo, ¿verdad? Si bien es un 16% el porcentaje que se maneja, igualmente hay que decir que ya están distribuidos por todas partes, que eso es lo que tiene que preocupar también, ¿verdad? No solamente el número, ¿verdad? Claro. No, un porcentaje muy bajo, dicen, no, pero si nosotros miramos la lista, si nos fijamos en el mapa, ya están en todas partes. Ayer 21 sin nexo, va aumentando, va pasando. Y por sobre todo a veces nos queremos circunscribir así en el extremo celo por precautelar, por cuidar a la familia. Uno mira en qué ciudad, en qué barrio. Yo creo que siempre hay que partir de la premisa que Amalia puede estar teniendo, yo puedo estar teniendo vos, y que así nos cuidamos mejor. ¿Por qué? Porque es una premisa muy válida y es lo que recomiendan los técnicos. Partir de eso, de una verdad inexcusable de que todos estamos en riesgo y que finalmente pasa por la responsabilidad personal. Y finalmente la situación de Alto Paraná por lo menos está controlado y ya sabemos cómo se maneja Central, está preocupando bastante. Ayer se completó, todas las ciudades de Central ya tienen un caso, con Guarambaré. Con los Guarambaré se completó y la situación un poco más crítica es en la zona de Luque, donde por un caso, imagínense usted, con un local comercial estamos hablando de 25 personas contagiadas, y la situación en Areguá también, que está muy monitoreada por las autoridades de la 11ª región. Y también sanitaria. decía que en el caso de los jóvenes, Amalia, pueden ser generalmente asintomáticos o de repente parece una gripe común, corriente, pero depende también de cada uno, de cada reacción. Y Lo ahí que es pasa donde... es que tenemos muchos alérgicos, Pérez. También. Y ahí es donde se confunde también bastante, ¿verdad? Y que no quieren aceptar, ¿verdad? Que no que se quieren hacer la prueba, que no quieren comunicar, por miedo. Creo que hacía referencia a este colegio capitalino donde hubo ese encuentro social y de alguna manera fue un foco de contagio. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando. Gracias. Hacemos una breve pausa, ya venimos. En instantes.